Buenas tardes, una nueva misión de Gano el Sistema. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben a Odysee, en los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben en bloques separados al canal de Telegram, El Grano del Sistema TV, con mayúscula y separado. Bueno. El viernes a la noche, todo era estupor ante la tremenda explosión de Ezeiza. Hasta que la palabra del intendente Gastón Granados aclaró todo. Uno de los galpones incendiados pertenece a la empresa Iron Mountain, protagonista del trágico incendio en Barracas en 2014, donde fallecieron 11 bomberos. Una empresa que tiene un largo historial de incendios en todo el planeta. Granados detalló que el incendio afectó a varias empresas que estaban cerradas, incluyendo una de neumáticos, la agroquímica donde se originó el fuego, una de envases plásticos y una papelera. Esa papelera es Iron Mountain, que hace poco tiempo se mudaron a ese polo industrial. Según el intendente, la firma se encarga del acopio de documentos de la administración pública. Aquí ya gritamos bingo. Recordemos que la tragedia de Barracas se confirmó que fue intencional, ya que el fuego buscó eliminar documentos sensibles de 600 empresas. Entre los papeles desaparecidos había caja del banco HSBC y de Sideco, la empresa de Mauricio Macri, que en aquel tiempo era intendente, y quedó todo en la nada. Cuando Granados dice que ahora se encarga del acopio de documentos de la administración pública, es imposible no relacionarlo con los 3 juicios que están teniendo cierto movimiento en la justicia: la estafa Libra, las coimas El Grandiz y el lavado narco. Nadie puede asegurar nada, pero Iron Mountain tiene una larga historia en incendios, uno histórico en Nueva York. Llama la atención el silencio del gobierno nacional. En pleno incendio posteaban boludeces y no vieron un puto carro de bomberos. Estos son los que nos gobiernan con el 30%. El acuerdo de libre comercio con Estados Unidos firmado por Milei es mucho peor que el pacto Roca-Russiman, que generó la década infame. En aquel de 1933 se otorgaron una gran cantidad de beneficios a Inglaterra a cambio que nos seguían comprando carne. En este otorgamos más beneficios que aquel a cambio de nada. No conozco otro país del mundo que haya firmado algo así. Las rendiciones tanto japonesas como alemanas a final de la guerra se refirieron solo a temas militares. Alemania se dividió en 4, 3 se unieron prontamente y la cuarta medio siglo después. Ese tema de la separación en Argentina está por verse. Esto recién empieza. Lo que firmó Milei, y hay que aclararlo, nos enteramos por una publicación de la Casa Blanca. Acá no se informó nada. Y como es costumbre en este gobierno, como la misma costumbre de no acudir ningún funcionario a las convocatorias del Congreso, como en el caso de la investigación por el fentanilo, donde hay más de 100 muertos. ¿Qué carajo se creen que son? Solo les digo una cosa. Cristina está en cana, ¿eh? No creo que ustedes tengan la misma suerte. En virtud de esto, nuestro país habilita la compra de productos norteamericanos con total libertad absolutamente en todas las áreas, incluso en los productos agrícolas. Habilita el famoso tema de las patentes que hace décadas que lo está pidiendo y observaron que este era el momento. Pero va más allá, y esto es inaudito. Cualquier comercialización que efectúe la Argentina con terceros países no debe perjudicar a Estados Unidos. Le doy 2 ejemplos. Si vendemos un producto
el precio no puede ser menor al de ellos. Es decir, no podemos hacerle a China una oferta por la soja si ese precio es menor que la soja norteamericana. Y si compramos debemos hacerlo en países que no tengan subsidio del Estado. Por ejemplo, si Vietnam subsidia la industria textil, Estados Unidos no permite la compra si ellos producen ese producto. La línea del acuerdo toma absolutamente todo: agricultura, industria, ganadería, incluso en ganado en pie, tecnología, laboratorio. Por esa razón es que el dólar debe mantenerse en esos valores, para que cualquier producto importado sea más barato que el nacional. Lo único que lo compran es minería, pero con el RIGI se lo llevan gratis. Y la frutilla del postre, el monumento a la falta de vergüenza, es que todos los controles de los que nos venden se hacen en Estados Unidos. Nosotros no podemos controlar nada: alimentos, medicamentos, productos químicos, nada. Paralelo a esto hay una exigencia del Fondo Monetario que se elimine el monotributo. Es decir, que 5 millones de personas pasen a la informalidad. Esto se quiere hacer para recaudar más, pero va contra la realidad. Hoy el atraso en los pagos del monotributo está en el 40% y pretenden que paguen más. En el sistema hay chicos que facturan 1 millón de pesos y algunos que no llegan y están todo el día pedaleando. Hay que ser hijo de puta. Además miente el ministro cuando habla de 3 millones de personas cuando en realidad son 5. Y ante la excusa que algunos pudientes viven en Nordelta y son monotributistas, le digo dos cosas. La primera es que esos mal paridos son el 5%. Y la segunda es que pongan los huevos arriba de la mesa y de una vez por todas entren a Nordelta y dejen de ser cómplices. Este es el precio pagado por el salvataje personal a Milei que le hizo Trump para que gane las elecciones y que debemos pagar todos los argentinos, al igual que los viajes personales a todo el mundo. Somos el reino de los boludos que nos lleva del hocico un payaso, así lo caracterizan en todo el mundo, que solo lo votó el 30% y está sostenido por un degenerado yanqui. ¿Dónde quedó la viveza criolla y la soberbia de los argentinos? Esto va a dejar un tendal de desocupados y es una prueba para los argentinos que van a hacer las asociaciones. ¿Qué van a hacer las asociaciones empresarias? ¿Van a importar todo? Con eso se caen los acuerdos industriales con Brasil, en especial los fabricantes de autopartes. ¿Qué va a hacer la sociedad rural? ¿Entregar la tierra por 2 pesos? ¿Qué va a hacer el pueblo? ¿Seguir echando la culpa al peronismo? ¿Seguir sosteniendo que esto mejora que vuelva Cristina? Refuerzo lo que vengo diciendo. A medida que pase el tiempo, la culpa mayor es de los argentinos, que sumidos en la grieta inducida por el régimen, vamos entregando no solo nuestro bienestar, sino el de nuestros hijos, con una total irresponsabilidad y falta de compromiso. Y lo que es peor de todo, este pueblo deambula sin alma y sin rebeldía, y como ovejas acepta vivir entre lobos. Vamos a hablar del manual de saqueo. Detrás de cada defensa de la libertad hay una forma nueva de esclavitud económica. Estamos hablando de una maquinaria muy sofisticada, no solo de tanques y soldados, sino de medios de comunicación, de ideología. Se apropian de valores que todos comparten, como la libertad o la democracia, y los convierten en la excusa perfecta, en la coartada para lo que de verdad importa: asegurarse el control de las materias primas. Y lo tremendo es que este patrón se repite y una y otra vez.
Es casi como un guión trágico. Cambian los nombres. Venezuela, Libia, Irak. Pero la historia de fondo es la misma. Son países con una riqueza natural brutal, inmensa. Y esa riqueza, en lugar de ser una bendición, se convierte en su maldición. ¿Qué es lo que lo pone en el punto de mira? Vamos a meternos en el meollo de este asunto, en el corazón de la estrategia. Es un manual de instrucciones para un plan de saqueo en 3 pasos. Es un proceso metódico, casi quirúrgico. Primero, y escuchen bien, demonizar. Hay que crear un villano. ¿Les suena? Se construye todo un relato en los medios para tildar a un gobierno de dictatorial, de corrupto, de lo que sea. ¿Les suena a nuestro país? Segundo paso, asfixiar. Una vez que tienes al villano, le cortas el aire, se le imponen sanciones económicas brutales, ahogando al país para generar un caos interno terrible. Y cuando el país está de rodilla, debilitado, llega el tercer y último paso: intervenir, ya sea con una acción militar directa o con un golpe de Estado más encubierto. El objetivo es el mismo: abrir la puerta de par en par a los intereses de las grandes corporaciones. Ya hemos visto el plan. Ahora vamos a ver la fachada. Porque aquí es donde se ve una brecha entre lo que se le cuenta a la gente, las justificaciones morales, y lo que son los verdaderos motivos económicos que hay detrás. Un ejemplo actual: Venezuela. Nos encontramos con el mayor despliegue naval desde la Guerra del Golfo. La excusa oficial: la lucha contra el narcotráfico. Y aquí es donde la historia oficial comienza a hacer agua por todas partes. Porque si miramos los datos oficiales de la ONU, vemos que la inmensa mayoría de la cocaína que ingresa a Estados Unidos, el 74%, ingresa por el Pacífico. Además, en Estados Unidos, la mayor cantidad de muertes es por el fentanilo. Entonces, la respuesta es obvia. ¿Por qué semejante despliegue naval en el Caribe si el problema principal está por otro lado? Lo único que queda pensar son las grandes reservas de petróleo de Venezuela, o su oro, su coltan, su gas. Y no es un caso aislado. El patrón se repite. Nos vamos a Nigeria. ¿Cuál es el pretexto aquí? La defensa de la libertad religiosa. Un motivo muy noble. Pero si raspamos un poco, ¿qué hay debajo según esta visión? Pues el interés por controlar al mayor productor de petróleo de África y de paso frenar la influencia china en la región. Hasta ahora hemos hablado del cómo y del manual, pero ¿y las consecuencias cuáles son? Las cicatrices reales que deja este plan cuando se ejecuta. Para verlo no hay que ir muy lejos. Basta con mirar Irak y Libia. Es que es desolador. En ambos casos se prometió libertad, democracia, pero esas promesas se convirtieron en una auténtica pesadilla. Irak, basada en una guerra en armas de destrucción masiva que nunca existieron, que dejó más de 1 millón de muertos y dio nacer al ISIS. Libia, que era el país con mayor nivel de vida de África, ahora es un estado fallido, un caos total saqueado por su petróleo y su oro. El resultado final es siempre el mismo: países destrozados y recursos en manos de corporaciones extranjeras. Y aquí es donde el análisis da un giro, y es un giro muy cínico pero clave. La idea de que estas guerras no son errores, no son fracasos, al contrario, son un negocio redondo, un éxito absoluto para quienes sacan tajada: las empresas de armamentos, los contratistas de defensa,
los grandes bancos de Wall Street. La sangre al final se convierte en petróleo y en acciones que suben en la bolsa. Todo esto nos obliga a levantar la vista y preguntar, ¿qué sistema es este? ¿Qué clase de sistema no solo permite, sino que necesita de esta estrategia global para funcionar? Esto es capitalismo armado, un modelo económico que ya no se basa tanto en producir cosas, sino en la especulación, en el control. Y aquí está la clave, en usar la fuerza militar como si fuera una herramienta económica más. O sea, la guerra no es lo que pasa cuando falla la diplomacia, es una extensión natural de los intereses financieros. Sanciones, bloqueos, invasiones son solo instrumentos económicos con un disfraz moral. Y este sistema no podría funcionar sin la desigualdad global, la necesita. La libertad que se exporta no es para la gente, es la libertad para que las corporaciones saquen recursos sin control y para que los bancos financien las guerras que lo hacen posible. El poderío militar al final está para proteger al dólar y los beneficios de unos pocos, pasando por encima de la soberanía de quien haga falta. Y con todo esto sobre la mesa llegamos al día de hoy, a la fase actual. Porque la pregunta es, ¿qué pasa cuando este modelo imperial, este capitalismo armado, empieza a dar señales de agotamiento? Cuando empieza a mostrar sus grietas. Lo que se observa es la reacción de un imperio que siente que su dominio se tambalea, que ve cómo surgen nuevas potencias que le disputan el tablero. Y en lugar de adaptarse a un mundo con múltiples polos de poder, se niega, se vuelve más desesperado y por lo tanto más agresivo. Es la imagen de un animal herido que ataca con más fuerza porque se siente acorralado. La fuerza bruta se convierte en su principal y a veces único lenguaje. Y esto, claro, provoca una crisis moral que es insostenible. La contradicción es brutal. ¿Cómo puede ser un país que se erige como defensor mundial de la libertad, de los derechos humanos, justificar ejecutar a civiles en aguas internacionales o bombardear a su antojo a naciones soberanas? Es una pregunta que queda en el aire y nos lleva a una reflexión final, dura y muy provocadora. ¿Y si cada bomba que se lanza en nombre de la libertad no es una contradicción? ¿Y si en realidad es la revelación de su verdadero rostro? Si estos actos de agresión no son un fallo del sistema, sino su expresión más pura y honesta. ¿Quién paga las cuentas del capitalismo? El capitalismo se vende como libertad, como mérito, como si trabajas duro triunfas. Pero detrás del brillo de los éxitos individuales hay un costo que pocos ven. Alguien siempre paga la cuenta. El obrero que no duerme, la madre que no descansa, el joven que cambia sueños por turnos. El sistema necesita héroes del esfuerzo para ocultar su verdadera base, la desigualdad estructural. Mientras unos celebran la meritocracia, otros sostienen el peso del mundo. Y esa deuda no se paga con dinero, se paga con vida. Las revelaciones de Bessent en una entrevista a la televisión norteamericana nos dejó sin palabras, porque explicó con crudeza la indignante entrega de Milei. Primero reconoció que prefirieron ayudar de esa forma y no tener que hundir barcos de narcos. Es decir, te toman por la economía o por la fuerza. Y lo dice como si fuera la cosa más natural, un derecho adquirido. Por otro lado,
Estos movimientos de dinero que menciona el secretario del Tesoro, tanto para recuperar el dinero puesto para sostener el dólar o los 850 millones para pagar al Fondo Monetario, nos enteramos por lo que dice Bessent en Estados Unidos. Aquí nadie comunica nada. Hablan que ganaron dinero y acá no se informa nada. Todo es secreto. El acuerdo con Estados Unidos, con el Fondo Monetario. El pueblo o el Congreso no tienen derecho a conocer nada. ¿Que se desconoce lo que sucede en el país? No. ¿Que en el lugar del presidente tenemos un vendepatria? Sí. Muchos dicen que nos quedamos en el pasado. ¿Están seguros? ¿O los que afirman este concepto no serán los descendientes de los mismos que condenaron a la miseria a la mayoría de un pueblo, pregonando el modelo agroexportador sin el desarrollo industrial que todo país necesita para engrandecerse? Modelo agroexportador que beneficia a los poderosos, labrado con la sangre del trabajador argentino y sobre la pobreza de sus hijos, que no debían, según esos energúmenos y payos, tener más aspiraciones que heredar la servidumbre de sus padres. ¿En qué parte del pasado nos quedamos? Si aspiramos y luchamos para que nuestro país vuelva a ser lo que realmente debe ser, debemos retroceder más de 50 años. Si, en cambio, volvieron los mismos que con otro rostro pretenden la entrega servil de la patria, la esclavitud y la dependencia. A ellos le decimos que este pueblo tiene otro destino, y es inevitable, por más que crean que está vencido. A la soberbia de creer que han triunfado, les digo que cuanto más altura crean alcanzar, más fuerte y dolorosa será su caída. Debemos resistir la entrega, insisto, se debe hacer un corte lineal por el lado que nos ocuparon algún cargo público. Nuestro país solo sale adelante con gente nueva, sin ningún tipo de lastre anterior o compromiso. Esto vienen a destruir todo. Ahora nos enteramos que Fadea está sin actividad. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que nos desmantelen? ¿Se vaya todo el personal calificado? El accidente del ferrocarril Sarmiento Liniers es un aviso, al igual que la enorme inseguridad en las rutas. ¿Hasta cuándo va a hacer lo que se le antoje alguien que lo votó solo el 30%? Y acá son todos cómplices. Ya comienzan a aparecer los voceros del régimen proponiendo el fin del efectivo y sale de las filas del kirchnerismo. ¿Comprenden cuando hablo de tabla rasa? Y la poda mayor debe ser en lo que ellos llaman justicia, que no es otra cosa que el gran responsable del acontecido de 1983. En un tremendo acto de cipallaje, Karina pidió la orden a la Armada de enviar un buque a sumarse a la fuerza de Estados Unidos contra Venezuela. El jefe de la Armada le dijo que no tenía un buque en condiciones. Karina le respondió que eran unos cagones y que iban a echar a los 3 jefes. Esto está tomando un rumbo por demás imprevisible. Como una nota de color, observando las anomalías de la causa Cuadernos y la presión para que el juicio no sea tan largo, yo no entiendo cuál es el daño que le hizo Cristina al sistema por tanta persecución. Ella nunca enfrentó al poder global y fue pagadora serial de la deuda tomada por los liberales. Jamás se plantó contra las multinacionales. Lo único que cuento es el memorando de Irán, pero también es inconsistente. Tanto ella como Nefasto son peregrinos. Suena venganza personal, pero ¿de quién con tanto poder que ataque a unos de los suyos con tanta firmeza? Además, algo insólito.
Se han comprobado amenazas y torturas en el juzgado. Una de ellas denunciada por el actual ministro de Justicia, Cuño Libarona, cuando era abogado defensor de un imputado. ¿Escucharon bien? Torturas en un juzgado. Aceptado por una sociedad carcomida por el odio. Esa es la realidad de nuestra sociedad hoy. No pretendamos otro presente. Y para cerrar el círculo, no va a faltar quien me diga que defiendo a Cristina. El odio da para todo. El sistema lo sabe y lo promueve. Ahora pregunto, ¿están mirando bien a Estados Unidos? Porque al Trump lo tienen contra las cuerdas por el tema Epstein y el tráfico de menores. Y la bala ya le pasan cerca a Donald, ¿eh? No solo por su participación, ya que no la puede ocultar, sino por su esposa Melania, vinculada con Epstein. Trump está por todos los medios tratando de impedir que se vote en el Congreso la difusión de los archivos de Epstein. Su popularidad ha bajado al 30% a 10 meses de asumir. Si logran aprobar la publicación la próxima semana, Milei va a tener que comprarse un disfraz. Es archiconocido que Epstein trabajaba para los servicios secretos peregrinos, quienes lo usaban para extorsionar políticos y personas influyentes. Miren quién andaba por la famosa isla, el ídolo de millones de personas, Fidel Castro. Patricia, en lugar de hacer las laracas que encontraste no sé cuántos kilos de droga, pido que aclaro que cuando aparece un cargamento de droga encontrado por la policía, quiere decir que pasaron 90 por otro lado, el 10%. Encontraron 1 kilo, pasaron 9 por otro lado. Encontraron 500 kilos, pasaron 3.600 por otro lado. ¿Por qué no haces un operativo donde hay que tener huevos u ovarios para hacerlo? A un pasito por autopista allá en la Venecia, Argentina. Date una vueltita para allá si tenés las cosas bien puestas. El Comando Vermelho en la Argentina tiene una presencia. Son grupos paramilitares, literalmente, que se formaron en las cárceles de Brasil en los 90. Tienen 2 vías, plata o plomo. En septiembre de 2023, la Policía Federal, la Superintendencia de Drogas Peligrosas, allana una cueva financiera en la calle Oro, Palermo. Esa cueva financiera la operaba un hombre chino, un hombre llamado Mahai. Tenía a 2 couriers de nacionalidad boliviana. Y esa cueva era frecuentada por un grupo de brasileños. Entre esos brasileños tenemos a quien sería hoy por hoy el nexo de la plata del Comando Vermelho en Argentina y que está prófugo en la causa. Se llama Marcelo Clayton Alves de Sousa. Está buscado por Interpol. ¿Cómo se entera la Argentina? Hacen todos los seguimientos de esta cueva y van a allanar la casa de Clayton de Sousa y le encuentran una billetera cripto. También le encuentran una cuenta en Binance. Lo que se sospecha es que con un grupo de más de 20 imputados, incluido este financista chino Mahai, que había trabajado para bancos, para financiera, un hombre muy ducho en los números, y una serie de couriers brasileños, una causa que tiene 8 condenados, que todos admitieron su culpa en un juicio abreviado, lo que se cree que es lavaban acá la fortuna del Comando Vermelho en Argentina y la redistribuían. Se cree que bajaron, por lo menos, en criptomonedas, 515 millones de dólares. En el medio de toda esta matanza de 132 muertos que tenemos en Alemão y en Peña, el Tribunal número 7 publica los fundamentos de su fallo. Se descubre que estos 5 brasileños, que hoy están todos libres porque están detenidos desde entonces, admitieron su culpa y tienen una condena todos de 3 años en suspenso. La plata originalmente es física. Lo que hay en el medio es una estructura de empresas que se dedican al lavado de dinero. Lo que necesitas es una cueva amiga, una financiera que te procese todo este dinero. Las financieras en el AMPA en Argentina han sido importantísimas. Ahora, estos 5 brasileños que están condenados fueron todos investigados por sus movimientos alrededor de Alves Sousa. Y Alves Sousa tuvo una empresa en Argentina, la abre en 2021, junto a un jubilado prestanombres. ¿Es ya la ironía más grave de todas? Alves Sousa llegó a cobrar la asignación universal por hijo.
¿Sabes cómo llega la alerta? Porque en 2019 el juzgado de la primera vara criminal con el magistrado Marcelo Rubioli en Río de Janeiro lo investiga en una causa que después lanza un megaoperativo donde se encuentra que Alves de Souza está ligado a giros en Brasil por 68 millones de reales, que son 14 millones de dólares aprox. Claro. Pero este hombre que tuvo un DNI argentino, un domicilio en Nordelta, billeteras cripto, cuentas cripto, una veintena de imputados alrededor suyo y una guache que no es poco. Sí. Hoy está buscado como el hombre de la plata del Comando Vermelho en Argentina. ¿Se han preguntado por qué en nombre de la seguridad económica se empobrece a los pueblos y se enriquece a las élites? Eso no es casualidad. Es la lógica del modelo neoliberal impulsado por el Fondo Monetario y aplicado con docilidad en muchos países de Sudamérica. En el papel, estas políticas prometen equilibrio fiscal y crecimiento sostenido. En la práctica significan recortes en salud, educación, subsidios y empleo público, junto con privatizaciones, flexibilización laboral y condonación de deudas a los más ricos. Se repite una fórmula que ya conocemos: austeridad para el pueblo, privilegios para los poderosos. Desde los 90, varios países latinoamericanos han firmado cartas de intención con el Fondo Monetario. Estas cartas, que pocos ciudadanos leen, ordenan el mismo recetario: reducir el gasto público, eliminar subsidios, vender empresas estatales, abrir mercados a capitales extranjeros y sobre todo garantizar el pago de la deuda externa por encima de cualquier necesidad social. ¿El resultado? Pueblo con hospitales y medicinas, escuelas abandonadas y sin recursos, jóvenes sin empleos y millones de personas empujadas a la informalidad o a las economías ilícitas. En Argentina la inflación devora el salario mientras los bancos y los importadores acumulan fortunas. En Perú las regiones mineras viven en la pobreza extrema mientras las transnacionales saquean sus recursos. En Ecuador el gobierno intenta reescribir la Constitución de 2008, una de las más avanzadas en derechos, para quitar la gratuidad universitaria, eliminar la protección a la naturaleza, desconocer la plurinacionalidad, eliminar más de 260 artículos y reducir los impuestos a la fuga de capitales. Todo bajo el discurso de que la Constitución protege a los delincuentes, cuando en realidad protege a las personas, al ambiente y a la justicia social. Así el neoliberalismo no solo es un modelo económico, es una estrategia política que garantiza la riqueza de unos pocos a costa de la precariedad de las mayorías. Y lo más perverso es que se presenta como modernización, cuando en verdad es una restauración del viejo orden oligárquico, el poder financiero por encima del bienestar humano. Hoy la batalla no es solo política, es moral y de conciencia, porque mientras se repite el eslogan de la estabilidad macroeconómica, los pueblos siguen pagando el precio más alto: su futuro, su soberanía y su dignidad. Algunas charlas de Quincho. Recuerden que en los textos está en la fuente, ¿no? Para financiar su campaña política, Milei le regaló un negocio a Estados Unidos que vende dólares en el mercado y luego le da un crédito, activa el swap al Banco Central para comprar los dólares, dejando que el Banco Central con la deuda y embolsando la ganancia de la operación cambiaria. Causa Libra. La Fiscalía acaba de conseguir que BitSEC responda y confirmó la conexión entre Hayden Davis Novelli, Terrones Godoy y el dueño de una cueva vinculada a Javier Milei. Cueva que recaudó millones de dólares con la estafa. En la causa también consta que los movimientos de dinero de Hayden Mark Davis coinciden con las reuniones con el presidente y su entorno. Este cuadro consta en la Fiscalía. Mauricio Gaspar Novelli, Terrones Godoy y Milei organizaron la estafa.
Esta semana salen los audios completos de Diego Españolo y nuevos audios de cómo armaron el robo a los discapacitados junto con Karina Milei. Audio donde se vincula directamente al presidente. Con la nuestra. Recordemos que Javier Milei autorizó por DNU 100.000 millones de pesos para la CIDE en fondos reservados. ¿Para qué se utilizan? Para pagar a sus periodistas amigos, por ejemplo, para que operen en contra de los trabajadores del Garrahan y los discapacitados. Otro delincuente libertario, el titular de la DGI puesto por Javier Milei, Andrés Vázquez, pagó con cheques a su nombre los impuestos inmobiliarios de 3 condominios de Miami, valuados en $2 millones que no declaró en la Argentina. Y la última, en uno de los depósitos de alimentos que dejaron pudrir antes de repartir, han instalado un desarmadero de autos. Allí se encontraba un taller mecánico para la reparación de autos oficiales, pero ahora se ha convertido en un depósito. Y por lo que se ve de los drones, ya le faltan piezas y cubiertas a los automóviles que están allí. Y hay testigos que certifican que se llevan autopartes. Estos tipos son salteadores de camino, ladrones de poca monta. No coincido en absoluto con lo que se está hablando del clima en Brasil. Pero esto me llama la atención. Miles de manifestantes brasileños, algunos armados, asaltan la conferencia COP sobre el cambio climático, furiosos con todas las élites mundiales y su hipocresía socialista. Imágenes del asalto al aquelarre climático por parte de los indígenas locales. Véanlo. ¡Entra juntos! ¡Entra juntos! Esto me parece muy sospechoso, como fue lo de las favelas en Río hace 10 días. Todo muy extraño. Otra muestra de cómo se mueven los ingleses. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia anunció que frustró con éxito un complot de los servicios de inteligencia ucranianos y británicos para secuestrar un caza ruso MiG-31 armado con un misil hipersónico Kinzhal. El plan pretendía provocar un grave incidente internacional dirigiendo la aeronave hacia territorio de la OTAN, donde podría ser interceptada y destruida. La agencia también reveló que la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania había intentado reclutar pilotos militares rusos, ofreciéndole hasta $3 millones y la promesa de la ciudadanía occidental. En un caso se informó que se ordenó a un navegante que matara o incapacitara al piloto durante el intento de secuestro. Según los informes, la operación consistía en volar el MiG-31 hasta una base de la OTAN en Constanza, Rumania, donde sería derribado por sistemas de defensa aérea blindados, aliados.
una acción destinada a aumentar las tensiones y generar titulares internacionales. Falsa bandera. También implicaron a personas vinculadas alegando que participaron en el plan. Un piloto declaró que el otoño pasado fue contactado por un hombre que se identificó como Sergei Lugovsky, quien le mostró una credencial de prensa y le ofreció dinero por servicios de consultoría militar. El piloto rechazó cualquier contacto posterior. Así se mueven los ingleses. Si cada humano del planeta dispusiera de un terreno propio de 1000 metros cuadrados para cultivar su propia comida y animales, todos ellos unidos ocuparían un espacio no más grande que Brasil. Y lo peor es que ni siquiera necesitamos tanto. Una familia de 4 miembros puede producir toda la comida que necesite de forma autosostenible en apenas 200 metros cuadrados. Considerando que somos unos 8.000 millones de humanos, esto supondría un área equivalente a Irán para toda la población mundial. Lo que significa que en el planeta hay espacio suficiente para vivir todo de forma autosostenible. Teniendo en cuenta que el área cultivable mundial equivale a unos 31 millones de kilómetros cuadrados, eso es terreno suficiente para alimentar a unos 155.000 millones de personas, unas 20 veces más la población mundial actual. No sobran humanos. Lo que sobra es el discurso usado para justificar políticas de control, impuestos y restricciones. El problema no lo tienes por existir o reproducirte, sino por creer y obedecer a quienes, bajo falsas banderas de cambio climático y sobrepoblación, acaban controlando tu forma de pensar y vivir. La verdadera escasez no es de recursos, sino de libertad, de justicia y verdad. Estamos adoctrinados de la niñez a confiar en la autoridad sin cuestionarla. Pensaba, sin cuestionar, que los alimentos vendidos en un supermercado habrían pasado por rigurosas inspecciones y controles para garantizar que no dañara mi salud. Confía. Cuando visité al médico asumí que sabía más y que realmente se preocupaba por mi salud y bienestar. Confía. Como estudiante asumí que los maestros y profesores enseñaban hechos y verdades. La historia era lo que había sido, la ciencia era objetiva. Confía. Cuando cumplí 18 años y voté por primera vez, me sentí importante. Supuse que la democracia era legítima y justa. Confié. Cuando abrí una cuenta bancaria por primera vez, estaba convencido de que mi dinero estaría seguro. Confié. Cuando comencé a pagar impuestos, me dolió, pero asumí que era necesario para el buen funcionamiento del país. Había que mantener hospitales, aeropuertos, carreteras, pensiones, etc. Confié. La confianza no se rompió en un segundo, como dice el refrán. La confianza se destruyó lenta pero constantemente, a medida que tragaba una dosis de realidad tras otra. ¿Qué quiere decir con que hay componentes genéticamente modificados en estos alimentos? ¿Quiere decir que con el que permiten el uso de productos químicos peligrosos? ¿Qué quiere decir con que hay fluoruro en el agua? ¿La Reserva Federal no es del Estado? ¿Me está diciendo que una empresa privada imprime dinero respaldado en nada? ¿Están enseñando qué? ¿En el colegio? ¿Quiere decir que los políticos son títeres? ¿Quiere decir que hay fraude electoral? ¿Los médicos son solo prescriptores de medicamentos? ¿Qué contienen las vacunas? ¿En cárcel no es genético y saben la cura? Después de este despertar doloroso, me he propuesto confiar solo en mi sentido común. La periodista de investigación Whitney Webb dice: se acerca el colapso total.
Se acerca un sistema más esclavista aún, donde el control y la vigilancia serán más distópicos de lo que puedas imaginar. Este nuevo sistema se creará a través de un nuevo Bretton Woods. Habrá una nueva gran crisis a nivel mundial para convencer a la gente que se suscriba al nuevo sistema. Será la técnica de siempre: problema, reacción, solución, donde ellos ya nos tienen preparada la solución. Cuando el precio del oro se duplica en términos de la moneda dominante, las grandes potencias o imperios entran en declive. No es solo una coincidencia, sino una certeza matemática, ligada a la devaluación de las monedas y la pérdida de la confianza en los sistemas financieros. Esto no solo trae caos, sino que desencadena la mayor transferencia de riqueza en la historia humana, donde unos pocos salen ganando mientras la mayoría pierde. Los nuevos activos a utilizar en este nuevo sistema, que seguirá siendo basado en la deuda, serán los recursos naturales. Pasa de los activos sobre las personas a los activos naturales. En 2021, mientras estábamos distraídos con el COVID, los confinamientos, restricciones, pasaportes de vacunación, etc., la Bolsa de Nueva York y Rockefeller anunciaron una nueva clase de activos y vehículos de inversión, destinado a preservar y restaurar los activos naturales que en última instancia sustentan la capacidad de que haya vida en la Tierra. TAN. Empresa de Activos Naturales, ONAC. Permite la formación de corporaciones especializadas que poseen los derechos sobre los servicios ecosistémicos producidos en un determinado trozo de tierra, servicio como el secuestro de carbono o el agua limpia. A continuación, las NAC gestionarán, cultivarán y mantendrán las materias primas del activo natural y monetizarán su aspecto más rentable. En nombre de la sostenibilidad, ¿es esta la razón por la que Gates es ahora el mayor terrateniente de Estados Unidos? ¿Es esa la razón por la aprobación de tierras instigada por los llamados incendios forestales? ¿Será por esto que no seremos dueños de nada? Las NAC capturarán el valor intrínseco y productivo de la naturaleza y proporcionarán una reserva de valor basada en los activos vitales que sustentan toda nuestra economía y hacen posible la vida en la Tierra. Ejemplos de activos naturales que podrían beneficiarse de la estructura del NAC incluyen paisajes naturales como bosques, humedales y arrecifes de coral, así como tierras de trabajo como granjas. Inversores han propuesto una solución transformadora que rechaza el supuesto de que la naturaleza es solo un costo, mediante la creación de activos invertibles que proporcionen capital financiero para la producción sostenible a partir de esos activos naturales. Financiarización del agua y de toda la naturaleza, la inaceptable piratería de la vida. Estamos hablando de la privatización de todos los recursos naturales del mundo. Catherine Austin Fitts es una banquera norteamericana y es funcionaria pública que se desempeñó como directora gerente del Dillon Read & Company. Y durante la presidencia de George Bush, como subsecretaria de Vivienda y Urbanismo de Estados Unidos, dijo lo siguiente: si nos fijamos en las personas que dirigen esta operación, son esclavistas. Practican la esclavitud. Creen en la esclavitud. La esclavitud es el negocio más rentable hasta la fecha en la historia del hombre en el planeta. Estos tipos pueden imprimir dinero, no necesitan tu dinero. Quieren tu tierra, quieren tu oro y quieren tus hijos. Esos son los verdaderos activos que persiguen. El agua será el nuevo petróleo y ya está quien la está acaparando.
Ya empezó el desmadre y ni cuenta nos dimos. Mientras nos preocupamos por si va a llover o no hay empresas y gobiernos comprando derechos del agua como si fueran acciones en la bolsa. Sí, el agua, esa que creemos que nunca se va a acabar, ya tiene dueño. Mientras nos bañamos rápido por cuidar el planeta, hay industria usando millones de litros para enfriar sus máquinas o para hacer refrescos que luego los venden más caro que el litro de nafta. Pero eso sí, nos dicen que ahorremos agua por el medio ambiente, mientras una cervecera se está llevando miles de litros diarios para exportar. Y todo con permisos legales, obvio. Porque cuando hay dinero de por medio, la sed no es problema, es negocio. Por eso el agua será el nuevo petróleo. Y si seguimos dormidos, pronto nos van a cobrar hasta por bañarnos o llenar una pileta. Porque en este mundo lo que da vida también da poder. Y el que controla el agua, controla a todos. En nuestro país ya estamos viendo los primeros síntomas de lo que viene. El ITBA detectó niveles peligrosos de arsénico en 16 municipios de la provincia de Buenos Aires, con valores que sextuplican el límite legal. Los municipios identificados son Chivilcoy, Mercedes, Escobar, General Rodríguez, Cañuelas, Monte, Roque Pérez, Azul, Villarino. Además, en el Gran Buenos Aires, Almirante Brown, Vicente López, Ezeiza, San Vicente. Otros municipios que están en observación con menor cantidad, pero en estado de alerta, con cantidad de arsénico que comienzan a preocupar, son Mar del Plata, Villa Gesell, Tres Arroyos, Olavarría, Junín, San Pedro, Bolívar, Varadero, Salguero, La Plata. ¿Están preparando el ambiente generando los motivos para la privatización? Si no comenzamos a recuperar los espacios perdidos y dejamos todo en manos de privados con otras intenciones, no nos quejemos de la catástrofe que viene. Yo insisto con Mendoza por 3 hechos. Primero, ni en los mejores momentos de los Juárez en Santiago del Estero pasó lo que ahora con Cornejo en Mendoza. Segundo, ese siniestro personaje es el que impulsó la secesión territorial. Y tercero, es el mejor intérprete de lo que quiere Milei. Quizá por ello en Mendoza es donde más lo votan. Y a pesar de las denuncias, nadie sale a protestar. Evidentemente están de acuerdo con esta corrupción y entrega. Vamos a ver algunos videos. ¿Sabes por qué al gobernador Alfredo Cornejo no van a encarcelarlo y proscribirlo nunca como a Cristina? Porque en Mendoza Cornejo es exactamente lo que representa Macri en la justicia federal. Maneja directamente la Corte Suprema de Mendoza con mayoría automática, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento, el Procurador de la Corte, el Tribunal de Ética Pública, el Tribunal de Cuentas y los entes reguladores. A eso se le suman los 10 millones por día en pauta publicitaria a medios de comunicación, con los que el gobierno de Mendoza, usando fondos públicos, garantiza silencio y complicidad de buena parte del periodismo local. La justicia es uno de los poderes que nunca se democratizó, sin transparencia, con privilegios impositivos, con cargos vitalicios, acomodos políticos y vínculos empresariales. Son lo más parecido a una monarquía en pleno siglo XXI. Tal vez llegó la hora de que ya no se elijan por el voto de 50 integrantes del Senado, sino que lleguen a sus cargos por el voto de toda la sociedad. Necesitamos una Mendoza futura. Sumate a construir. ¿Quieren saber qué es la reforma del Código de Aguas en la provincia de Mendoza? Es la respuesta de Cornejo a las empresas mineras, porque cambia las prioridades, pasando a primer lugar la prioridad para la minería y postergando el consumo humano y el riego agrícola para la producción de alimentos. No está pensando en vos, está pensando en sus empresas. Díganle chau a Potrerillos. Hace un par de semanas atrás, Juan me mandó un mensaje pidiéndome hagamos algo por Potrerillos, se lo robaron. A ver, yo creo que lo que está sucediendo en Potrerillos no muchas personas lo conocen y por ende creo que lo primero que hay que hacer es informar. El lago de Potrerillos tiene una costa norte y una costa sur. La costa sur es la que conocemos muchos mendocinos porque es, no sé, a donde hemos ido algún día del estudiante o a donde vamos para matar un poco el calor del verano, que es completamente inaguantable. En el año 2022, el gobierno provincial encabezado por Rodolfo Suárez en ese momento le concesionó la costa sur del perilago de Potrerillos a 2 empresas,
Mendo Travel S.r.l. y Potrerillos Resort Sociedad Anónima. La primera de ellas forma parte del grupo Ceosa. Ceosa es una empresa muy conocida de la que se dicen muchas cosas. Si a ustedes les interesa qué se dice de la empresa, acá les dejo 2 notas. Y básicamente es la empresa constructora que se encarga, por decirlo de algún modo, de casi toda la obra pública de la provincia de Mendoza. Acá les dejo un listado de las obras más emblemáticas que ha hecho. Solamente voy a mencionar 2 cosas que me llamaron la atención. La primera es que es la empresa encargada de terminar la doble vía Mendoza-San Juan, que no acabó nunca. Y la segunda es que ahora quiere la concesión de toda la Ruta Nacional 7, en el tramo que va desde el Arco de Sahuadero hasta el Túnel Internacional. Y la segunda empresa, que es Potrerillos Resort Sociedad Anónima, tiene olor a mugre. A ver, el 21 de abril del año 2021, el gobierno hizo llamado a licitación pública para el desarrollo del Perilago y fijó como fecha máxima para la presentación de ofertas el 23 de julio del 2021. Tiempo después extendió ese plazo hasta el 13 de agosto del 2021. Y acá va lo importante, esta empresa el 23 de julio no existía, porque se constituyó el 4 de agosto del 2021. Y se constituyó con un capital de 300 lucas. Usted dirá 300 lucas verdes. Pues no, 300 lucas nuestras, argentinas y devaluadas. Solamente en Mendoza, una empresa que se crea 9 días antes de la apertura de sobres y con un capital de 300 lucas argentinas, puede ganar una licitación pública. Y acá empieza otra historia. Estas 2 empresas le van a ceder parte de su concesión a otros 4 empresarios, sin pasar en el medio por ningún tipo de proceso licitatorio. Estos empresarios son Halpern, que es un conocido empresario del riego y además es uno de los dueños del diario Los Andes. También está Jufre, que es un empresario de la madera y también es dueño del diario Los Andes. También está Gustavo Bernardi, que es un empresario ligado a la fabricación de paneles aislantes y también es dueño del diario Los Andes. Diario Los Andes, que hay que decir recibe pauta publicitaria. El cuarto empresario es José Bahamonde, que por suerte no es dueño del diario Los Andes y es un reconocido chef de Chacras de Coria. Todos estos empresarios tienen pensado construir estacionamientos, construir un camping, construir cabañas en las zonas de las bahías, que son bonitas, construir restaurantes, uno de ellos ubicado en la zona de la península, construir piletas con el objetivo de ver el lago y además de todo eso, construir un centro comercial, porque uno va a la montaña a eso, a comprar al shopping. Así los empresarios podrán disponer de las áreas que están señalizadas en los colores naranja, violeta, rosa y verde. Y usted solo podrá acceder a esa costa pública que está señalizada en color amarillo. Eso por lo menos en los papeles. Después todos sabemos que hay una diferencia entre los papeles y la realidad. Y esa diferencia casi siempre está ligada a que los empresarios te corren el alambrado, te ponen el silloncito, te ponen la mesita, la sombrillita y te cobran. Por otro lado, en la costa norte hay 5 empresas adjudicatarias, de las cuales a 2 les encontré algo interesante. La primera de ellas es InMendoza SAS, que es la segunda empresa que más pauta publicitaria recibió durante el primer cuatrimestre de este año, cuatrimestre en el que todavía nadie estaba en campaña. Y la segunda empresa es Mapsa Group Sociedad Anónima, que es una empresa que no solamente tiene la concesión del Costa Norte Park, sino también la del Potrerillos Park, la del Villavicencio Park y la del Penitentes Park. ¡Qué pesado! Y la empresa que compitió contra Mapsa Group Sociedad Anónima en esta última licitación, la de Penitentes, salió a denunciar públicamente que básicamente estaba todo arreglado, que el gobierno beneficiaba a Mapsa Group y había direccionado la licitación pública para que ganara Mapsa Group. ¿Saben por qué se puede hacer todo esto? Porque en los feudos solo existe la voluntad del señor feudal. No Che, ¿vos lo conocés a Hugo Ojeda? Hugo Eduardo Ojeda. ¿Quién es? Probablemente el nombre no te suene, pero Hugo Eduardo Ojeda es la persona a la cual el gobierno de la provincia de Mendoza le adjudicó por 50 años la concesión de la costa sur del Perilago. Te tiro un dato. Creó la empresa Potrerillos Resort
una semana antes de que se presentaran las ofertas para la licitación de Potrerillos. ¿Querés otro dato? Dijo que iba a conseguir $10 millones de inversión que nunca aparecieron. Creó la empresa 2 minutos antes de la licitación. Prometió inversiones que nunca llegaron. 3 años pasaron desde que fue adjudicado. Golpeó a principios del 2025 la puerta en Casa de Gobierno y dijo: tengo nuevos empresarios para que se hagan cargo de la concesión. Esa fue la forma en la que entraron con una alfombra roja los empresarios de Agrícola Los Pozos y de Beseta Sociedad Anónima para hacerse cargo del desarrollo turístico más importante de la provincia de Mendoza. Entonces, ¿quién es Hugo Ojeda? El dueño de un negocio inmobiliario millonario. Se quedó con el Perilago de Potrerillos por 50 años, pero de la inversión no pone un peso. Es el mega negocio de corrupción del señor Cornejo. Por eso se quiere separar de la República Argentina. Dígalo con todas las letras, señor Cornejo. ¿Cómo es el negocio que tiene el señor Cornejo con Pescarmona? Portezuelo del Viento es una gigantesca obra hidráulica que se construirá en Mendoza, con una inversión de más de $1.000 millones. En julio de 2020 se abrieron los sobres de las ofertas, con el detalle de que se habría presentado un solo oferente, un consorcio liderado por la empresa china Sinohidro, en sociedad con la argentina IMSA Pescarmona. ¿Te suena Pescarmona? Su dueño fue uno de los que ingresó en el blanqueo de capitales lanzado por Macri. Ahí blanqueó 108 millones de pesos. Un año más tarde, participó como supuesto arrepentido en la causa de los cuadernos. La empresa de este magnate, IMSA, aprovechó un pliego de condiciones armado por su amigo Cornejo, quien dejó afuera a cualquier otra constructora, y le sirvió en bandeja la millonaria obra de Portezuelo del Viento. Está desesperado Cornejo porque quiere cerrar el negocio. El 25% de la generación Z fue abortada. Son millones de vidas. Y las cifras oficiales de los hospitales de violaciones y malformaciones son un 2%. Todo lo demás es método anticonceptivo tardío. Todo lo demás es, es que no me viene bien. Y de nuevo yo soy la primera que maté un bebé porque no me venía bien. Si nos ponemos espirituales intensos, yo soy la primera que sacrifiqué un bebé al ídolo que había hecho de mí misma. Los bebés que se quemaban, que se pasaban por el fuego en los libros de Reyes, a Moloch. El sacrificio infantil no ha terminado. Ahora se hacen al ídolo de ti mismo en clínicas y luego hay un mercado negro horroroso. O sea, con las partes de esos bebés se hacen cosméticos, se meten en medicinas, se meten en vacunas. Claro, hay un supply, o sea, hay una producción de partes de bebés descuartizados bastante grande. Vamos a pasar a algunas postales de la Europa islámica. En París, versículos del Corán se transmiten por los altavoces en las estaciones de metro. Pero si los cristianos intentaran hacer lo mismo en países musulmanes, serían encarcelados, incluso asesinados. ¿Por qué se tolera esto? ¿Acaso piensan sustituir el cristiano caucásico por el musulmán radical? Inmigrantes irrumpen los mercadillos navideños de Alemania gritando Allahu Akbar. Ningún respeto por las tradiciones cristianas ni por la cultura alemana. Esto es solo el principio, la situación empeorará mucho.
ياسر سعديك شكلاتكم مع بعض يا زلمه ليش ما في مشكلين مع بعض Islamización masiva de niños británicos en las escuelas. Las autoridades lo hacen a sabiendas. Hands up, like this. Good. Stay with me. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Place them here on your legs. Now we bow down gently. Forehead to the mat, like this. Say, Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Lovely. Sit back up. Wow, British schools and primary schools are certainly changing within the United Kingdom. And you probably saw my video yesterday where a certain baroness was saying that she wanted certain contributions taught to school children in British schools in England and Wales around the contributions of Muslims to British society. But again, see what's happening in primary schools where they're having to take prayer or be taught about prayer. But it's not a surprise really, is it? Because you've only got to look at the head of Ofsted British Education. The head of British Education is this guy. So it's obviously being phased in, and young children, even in primary school, have lots to look forward to. Escuchen a este funcionario chino. Si quieres guerra, tendrás guerra. Si quieres destruir a China, serás destruido. Si quieres imponer una guerra nuclear a China, serás aniquilado por una guerra nuclear. Esto es muy serio. La política de China es muy clara. China no disparará el primer tiro, pero no permitirá que dispares el segundo. Si no has visto el desfile del Día de la Victoria en Pekín, el 3 de septiembre, una de las armas que China mostró es un misil con todas las ojivas. Lo llamamos 61 porque puede contener 60 ojivas nucleares más una bomba de hidrógeno. Ahora, en el mundo de hoy, déjame decirte, ¿qué país tiene bomba de hidrógeno? China es el único país con bomba de hidrógeno. Y ese ICBM puede alcanzar cualquier rincón del mundo en menos de 20 minutos y destruir cualquier objetivo en cualquier parte del mundo sin ninguna posibilidad de ser interceptado. Espero que Washington haya aprendido la lección. Esto lo publicó un sitio pro-Trump. Funcionarios gubernamentales israelíes acusan a Benjamín Netanyahu de financiar a Hamas, lo que llevó a la masacre del 7 de octubre. Acusan a Netanyahu de financiar a Hamas, de construir el terrorismo, de hacer la vista gorda, porque olvidaste lo que significa ser judío. Trump trajo de vuelta a los rehenes a tu lugar mientras tú intentabas que él te perdonara. Textual. El jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Israel, teniente general Eyal Zamir, manifestó su respaldo a la creación de una comisión independiente para revisar los errores cometidos durante los hechos del 7 de octubre. Consideró que el informe del panel de expertos constituye un paso relevante para avanzar en la comprensión de lo ocurrido. Según Zamir, es necesario realizar una revisión más amplia que abarque los aspectos organizativos y de coordinación entre distintos niveles e instituciones, los cuales no han sido evaluados en profundidad. A pesar del apoyo ciudadano a una comisión estatal, el primer ministro Netanyahu y su coalición se oponen a su establecimiento por ahora, sosteniendo que debe llevarse a cabo únicamente cuando finalice la guerra. Es decir, la guerra para él todavía no terminó. Algunas apostillas de un siglo maravilloso. El 80% de los condenados por narcotráfico en Estados Unidos son
estadounidenses. Los datos oficiales desmienten el discurso mantenido por Trump, que desde que arribó a la Casa Blanca el pasado mes de enero ha criminalizado a los inmigrantes, especialmente los irregulares, acusándolos de agravar la crisis de la droga que vive el país. El presidente interino de Siria, al-Shara, inició su visita a Estados Unidos jugando al baloncesto con el jefe del Comando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, y el general de brigada Kevin Lambert. Un poco de entrenamiento en la cancha con el almirante Brad Cooper y el general Kevin Lambert, escribió al-Shara. La semana pasada había estado con Putin. A la salud de todos los idiotas que se hicieron asesinar en nombre de la democracia, el occidente y los valores y la patria. Reunión de lobos. Aplauden estúpidos electores y financiadores de chacales. Otro que engañó al mundo. El nuevo alcalde de Nueva York, que en un video que solo lo puedo pasar a quien lo ve en Telegram, le dice que tiene madre y abuela peregrina, así que es de ellos. Reitero lo que dije la semana pasada, que tiene Trump en la cabeza que se comió ese caramelito. Juan Carlos no tiene ADN de Borbón. Tras una demanda de paternidad se le hicieron análisis de ADN y no encontraron orígenes de Borbón. Tenemos unos impostores en la corona. Los restaurantes de Nueva York han empezado a contratar cajeros de Filipinas para trabajar a distancia por Zoom, por tan solo 3,75 la hora. Los clientes se acercan a una tablet y hablan con una persona a miles de kilómetros de distancia quien toma su pedido en tiempo real. Para muchos dueños de pequeños restaurantes es una forma de reducir costos y mantenerse a flote ante el aumento de alquileres y los salarios de la ciudad. ¿Laboran? Van a laborar por 3,75 si quieren trabajar. La comunidad judía de Nueva York ha felicitado a Zohar Mamdani por su elección como nuevo alcalde de la ciudad. Recibió una ayuda de la Fundación Soros por $37 millones para la campaña. Estados Unidos planea construir una base militar de $500 millones cerca de la frontera con Gaza, según funcionarios israelíes. La base alojará varios miles de tropas norteamericanas e internacionales encargadas de mantener alto el fuego entre Israel y Hamas. Chin, chin. Se desploma el puente Honji, reconocido como el más alto del mundo con 758 metros de longitud en la ciudad de Barca, en China. Las autoridades detectaron deformación en la ladera de la montaña, lo que permitió cerrar el tránsito a tiempo y evitar víctimas. Esto me hace acordar a mí, porque los tipos no revisaron la ladera de la montaña, cuando querían hacer las represas de Santa Cruz. Hubo un estudio hecho por arquitectos argentinos hablando del problema de que tenían las laderas de la montaña allí que no eran firmes para hacer una represa. Mira lo que le saltó ahora con el puente. 오호 chao metielo. Vamos a terminar. Les recuerdo la convocatoria a nuestro segundo encuentro el próximo viernes 21 con la asistencia del licenciado Héctor Giuliano. Es a las 19 horas en Moreno 1808. Sean puntual porque a esa hora empieza a correr el relojito de lo aquí en el salón. Así que tiempo que se tarde en arrancar se paga de más al pedo. Moreno 1808, 19 horas el próximo viernes 21. Se comienza a mover la causa de las coimas de discapacidad. Esta semana están citados a la indagatoria unos cuantos con español a la cabeza. Ya hay un detenido.
Según el fiscal, ya tiene muchos elementos probatorios de las irregularidades. Nunca olvidemos que estos malparidos robaron el dinero de los más necesitados sin importarle absolutamente nada. ¿Por qué los gobiernos quieren eliminar el efectivo? ¿Se han dado cuenta que ahora es todo con tarjeta, con app o con QR? ¿Con paga, sin tocar dinero? Pero te lo dicen bien bonito, es por tu seguridad, por comodidad, por modernidad. Antes traías tu dinero en efectivo y eras libre. Pagabas lo que querías sin que nadie te preguntara qué, cómo y por qué. Pero ahora si el sistema se cae no compras nada. Si al gobierno se le antoja congelar tu cuenta, adiós dinero. Y si al banco se le ocurre realizar movimientos sospechosos, ya nos tratan como criminal por gastar tu propio sueldo. Venden la idea de un mundo sin billete como si fuera progreso, pero lo que no dicen es que sin efectivo no hay privacidad. Cada peso digital deja rastro, cada compra, cada lugar donde estuvimos, cada chicle que compramos. Y lo peor, si mañana no pensamos como ellos, con un clic nos apagan la vida económica. Suena bien esto de pagar con tu celular y no cargar monedas, pero no se confundan. No están haciendo la vida más fácil, la están haciendo más controlada. Porque al final lo digital no da libertad, da vigilancia y lo llaman progreso. ¿Y si la pobreza no es un error sino una estrategia? Los gobiernos podrían eliminar el hambre rápidamente y los bancos borrar sus deudas con un clic, pero no lo hacen. Un pueblo endeudado obedece, no se rebela. Nos venden la libertad financiera mientras nos atan a intereses que nunca cesan. Nos enseñan a trabajar, no a pensar. Nos dicen que estudiemos y consigamos un empleo, pero todo está diseñado para que corramos sin avanzar. El sueldo se va en impuestos sin deudas. No quieren ciudadanos libres, quieren consumidores obedientes. El crédito es una trampa disfrazada, nos hacen creer que tenemos poder a comprar y pagar después. Solo hipotecamos nuestro futuro. Una casa que nunca será nuestra, un auto que envejece antes de pagarlo y una tarjeta que sonríe mientras nos vacía. La pobreza no es un accidente, es el equilibrio del sistema. Necesitan a millones trabajando por poco para que unos pocos no trabajen nunca. Cuando alguien intenta escapar lo llaman loco. El control se impone con deuda, miedo y distracción. Así mantienen la calma, nos mantienen cansados y entretenidos. Pero cada vez más personas ven el engaño. No hay libertad mientras debamos algo a alguien. Si esto es democracia, ¿por qué no te preguntan nada? Te dicen, tú eliges, pero tú no decides nada. Democracia no es votar. Democracia es que te escuchen. ¿Te escuchan? Deciden ante A o B, que curiosamente se sientan en la misma mesa. Tú votas, ellos mandan. Tú trabajas, ellos representan. Representan. ¿Pero a quién? Porque yo no recuerdo haber pedido ninguna de las reglas que me caen encima. Dime si te sientes representado o solo usado. Comenta una palabra. ¿Representado o abandonado? Vamos a ver si esta democracia aguanta la verdad. Nietzsche advierte a aquellos que están dispuestos a pagar el precio de la verdad. No caigas víctima del idealismo desmedido y creas que decir la verdad te acercará a la gente. La gente ama y recompensa a quienes la tranquilizan con ilusiones. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad solo ha castigado a quienes dicen la verdad. Si quieres permanecer entre la gente, comparte sus ilusiones. La verdad solo la pronuncia quienes están dispuestos a partir.
Buenas tardes.